en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década de... En el nombre de España, por el bien de la convivencia entre españoles, Pedro Sánchez ha declarado por fin que está a favor y va a promover la amnistía a los secesionistas. Espectacular, espectacular, en el nombre de España. Y lo hace basándose, entre otras cosas, pero fundamentalmente en los resultados electorales. Alude luego particularmente a los resultados electorales en lo que sería de la región catalana, en Cataluña, pero habla de resultados electorales cuando los resultados electorales no han proporcionado a su partido, porque él forma parte de un partido, no es un outsider, ¿no?, que aglutina voluntades y luego se erige en el líder de todas esas voluntades. No, él es del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Obrero Español no ganó las elecciones. Desde este punto de vista, lógicamente, Pedro Sánchez no tiene una legitimidad en ese sentido que él afirma, por una cuestión de resultado electoral, no la tiene. Luego puede buscar pactos y alianzas para investirse presidente, pero el mandato de los españoles no es de ninguna manera que conceda la amnistía a delincuentes, secesionistas, malversadores de fondos, es decir, personas que meten la mano en la caja con nuestro dinero, el de sus impuestos, el de nuestros impuestos, y hacen lo que les da la real gana. Es absolutamente espectacular, en el nombre de España. En el nombre de España, narices. Narices en el nombre de España. Pero así nos lo va a vender. Veremos qué tal le sale la jugada, porque es evidente que en principio, pues la jugada le puede salir relativamente bien, porque este hombre, este señor, este personaje, lo que está imponiendo es, en efecto, como se suele decir ya, está diciéndose por ahí, un cambio de régimen de facto, pero desde luego no siguiendo de ninguna manera los mecanismos constitucionales, los mecanismos que están reflejados en la Constitución para de hecho, pues llevar a efecto reformas constitucionales de calado, reformas agravadas de la Constitución. Y bueno, pues este hombre va a recurrir, y ya lo está haciendo, a un cambio de régimen de forma encubierta. Pero no se vayan todavía, porque este vídeo, este programa, voy a intentar revelar algo que últimamente se ha dejado en el olvido, pero que es clave para entender hacia dónde nos dirigimos, porque aquí hay una cuestión que no se dice, se ha ignorado, y ahora explicaré por qué, hacia dónde nos dirigimos y por qué nos dirigimos hacia allí, y quién nos dirige, que sí, todos diremos Pedro Sánchez, sí, y sus aliados también, pero hay una razón de fondo más importante de por qué este tipo actúa así, más allá de su propio interés particular, que todos sabemos que es un personaje oportunista, un gran oportunista, pero es más que un oportunista. Y eso es lo que voy a intentar poner en claro en este programa, porque es muy importante entender con quién nos la estamos gastando, ¿no? Con quién nos la jugamos. Todavía parece que algunos no se han enterado de con quién nos la estamos jugando. Porque vamos a ir primero a lo fundamental. A lo fundamental yo diría que es entender que Pedro Sánchez es, ante todo, un eufemista violento. Y voy a poner en antecedentes, porque voy a explicar qué es un eufemista en el sentido político, un eufemista al más puro estilo y en la más pura tradición soviética, es decir, un eufemista violento. Pero primero voy a poner antecedentes para que entendamos lo que es un político eufemista de esta categoría. Bueno, recordarán ustedes, o recordaréis vosotros, que en marzo de 2020, un conocido diario progubernamental, sabemos el diario El País, anunciaba a bombo y platillo que el Estado sale al rescate. Arrancaba así la noticia de que el gobierno de Pedro Sánchez había aprobado el mayor desembolso económico de la historia, un 20% del Producto Interior Bruto, para salvar a ciudadanos y empresas
de la descomunal crisis económica provocada por la pandemia, la dichosa pandemia. La nota añadía a continuación que en un discurso casi de situación de guerra, Pedro Sánchez garantizaba que el Estado no dejaría hundirse a los ciudadanos y literalmente añadía: no vamos a dejar a nadie atrás. Aquel "no vamos a dejar a nadie atrás" fue una de las muchas declaraciones rimbombantes de este personaje que a lo largo de estos últimos años, desde que lo tenemos que soportar, nos ha venido regalando. Y que según las pronuncias salen de su boca, se desvanecen como el humo. Queda de ellas, si acaso, la sensación de que se hace algo, la mera sensación, cuando en realidad no se hace absolutamente nada. Pongo un ejemplo de toda esta filfa. Aquel comité de expertos, ¿se acuerdan ustedes? Aquel comité de expertos que era el que se suponía asesoraba al gobierno para tomar las correspondientes medidas en aquellos momentos de la terrible pandemia. Pues ese comité de expertos, como vosotros podéis recordar, y si no os lo recuerdo yo, no existía. Jamás existió ese comité de expertos. Fue una mentira, una de tantas. No vamos a dejar a nadie atrás. Es que es uno de los grandes eufemismos de este personaje, porque si sabemos algo a día de hoy, no es que no haya quedado nadie atrás, es que desde que este tipo está aquí y desde ese momento en que dijo que nadie iba a quedar atrás, lo que ha sucedido es que poquísimos han podido ir hacia adelante. Claro, evidentemente, de entre esos pocos, que no son tan pocos, pero bueno, con respecto a la población de los 45 millones largos de españoles, son pocos, pero en realidad son bastantes. Claro, ¿quiénes han podido ir hacia adelante? Los camaradas de Sánchez. Sin embargo, vamos a ir al fondo de quién es este personaje, hablando del eufemista violento. La especialidad de Sánchez no es hacer declaraciones rimbombantes que luego se desvanecen como el humo. Ni siquiera, por más que pueda llamar la atención, mentir bellacamente. No. La especialidad de Sánchez es precisamente esa, el eufemismo. Es decir, ¿qué es en este sentido el eufemismo político? Es ese que genera gran cantidad de términos y frases que guardan muy poca relación con sus significados y que proyecta constantemente realidades paralelas, que son justo lo contrario de lo que acontece. Así, por ejemplo, ese "no vamos a dejar a nadie atrás" significa que millones de personas quedarán rezagadas de forma irremisible. Y bueno, no vamos a dejar a nadie atrás, significa esto, pero bueno, aquel famoso "salimos más fuertes", o "la economía va como una moto", son otros ejemplos paradigmáticos de este eufemismo violento. Sánchez transforma el desastre más insoslayable, más incontestable, el tipo lo transforma, por ejemplo, los confinamientos ilegales, aquellos confinamientos inacabables e ilegales, porque así lo dictó el Tribunal Constitucional, fueron inconstitucionales, es decir, ilegales. No nos hicieron salir más fuertes, al contrario, nos sacaron de aquella crisis más débiles y más hechos polvo que nunca. Por lo tanto, decir que salimos más fuertes es un eufemismo violento del libro. Pero para mí el eufemismo más brutal, que se lleva la palma de todos los eufemismos que ha soltado este tipo, es uno que les va a sonar, que os va a sonar seguramente. Y es bloque de progreso, cuando se refiere a esa amalgama con la que pretende investirse de nuevo presidente. Lo llama bloque de progreso. Cuando ese bloque de progreso lo constituyen partidos. Bueno, partido es una palabra demasiado fina y elevada. Yo diría que casi bandas de maleantes, de ultraizquierda y ultraderecha. Los supremacistas vascos y catalanes, que son de ultraizquierda y de ultraderecha. Y los comunistas, bueno, Sumar, ¿no? Pues ahí tenemos a Yolanda Díaz, una comunista de libro, y los socialistas echados al monte,
los que apadrinan y los que apoyan a muerte a Pedro Sánchez. Es decir, ese bloque de progreso, que es un eufemismo galopante, está constituido ni más ni menos por toda la carcundia reaccionaria que hay en España ahora mismo. La peor carcundia, la más reaccionaria. Y lo llama bloque de progreso. Otro ejemplo, para mí el ejemplo maravilloso, sublime del eufemismo violento de Pedro Sánchez. Decía antes que el eufemismo de Pedro Sánchez es un eufemismo en la más pura tradición soviética. Y es verdad. Porque no consiste solo en hacer declaraciones que invierten la realidad, le dan la vuelta. También sirve para provocar y proyectar hostilidad, como en la Unión Soviética. Es decir, son eufemismos que son violentos. ¿Por qué? Porque generan hostilidad. Aquellos que, lógicamente, discuten que lo que dice este señor sea la realidad. Entonces, ese eufemismo tiene una carga violenta. Por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, los soviéticos, por eso digo, está la tradición soviética más pura, transformaron el concepto enemigo del Estado, que era empleado por los griegos y los romanos antiguos, en otro mucho más personal, enemigos del pueblo. Un enemigo del Estado es alguien que ha hecho algo para ofender a una burocracia distante y anónima. Sin embargo, un enemigo del pueblo es el que ofende y hace daño a la gente, a ti, a tus amigos, a tus familiares, a todos cuantos conoces. Así, Sánchez y sus aliados, sus satélites, han usado y abusado de términos como negacionista, fascista, homófobo, xenófobo, derecha extrema o extrema derecha, para convertir toda crítica y oposición, por supuesto, la más coherente también, la más verdadera, la más real, la que tiene más fundamento, en actos hostiles contra las personas. Incluso, pues como lo vemos constantemente con el rollo climático, en ataques a la naturaleza con consecuencias fatales para la gente. Con estos antecedentes, contemplar a Pedro Sánchez hablar de que lo que hace lo hace por el bien de España, en nombre de España, por la convivencia entre los españoles, es uno de los eufemismos más brutales, digamos el más brutal de los pronunciados hasta la fecha. Va a amnistiar a delincuentes, a los enemigos, esto es de verdad, del Estado, el Estado que somos nosotros deberíamos ser el Estado, se supone que lo somos, o por lo menos somos quienes decidimos la forma del Estado, cómo nos organizamos. Pues va a amnistiar a nuestros enemigos, a los enemigos del Estado. Y lo hace, dice, por nuestro propio bien, por nuestra convivencia, en nombre de España. Eufemismo brutal donde los haya. Sinceramente, lo que vengo a decir y lo que quiero que quede claro, y por eso es lo que advertí al principio, antes, que debemos saber con quién nos estamos jugando los cuartos. Porque se han dicho muchas cosas, ¿no? Se ha establecido como un mito casi literario del personaje, ¿no? que trasciende a la política, porque básicamente, como es un oportunista, fundamentalmente dicen que es un oportunista, sobre todo un oportunista que mira por su único interés, pues es un villano que trasciende la política, es casi un villano novelesco, como decía Pérez Reverte, casi un villano de una tragedia de Shakespeare. Y eso es banalizar la verdadera naturaleza de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, desde luego, por supuesto que es un oportunista, por supuesto que miente, por supuesto que es un eufemista violento. Pero sobre todo, es una cuestión fundamental que este tipo es un ultra izquierdista o un ultra. Es un radical. Es decir, no solo hace las cosas por su propio interés, es que él es un radical. Y nos hemos olvidado de esta parte fundamental porque a la hora de, enfrentarse políticamente a un personaje así, hay que tener muy claro que aunque parezca que solo
es puro interés, es el poder por el poder, la vanidad, el narcisismo y todos estos tipos de cosas que se dicen sobre él. En el fondo, Pedro Sánchez es un tipo convencido. Es un tipo convencido, es una persona, es un personaje, es un político radical a ultranza. Lo tiene ahí, está ahí presente en él. Y es muy importante que lo entendamos, porque si no, no vamos a poder hacer frente a un personaje de esta catadura. Banalizarlo como un simple villano que va siempre buscando lo que le interesa y por eso cambia de opinión aquí y allá o miente descaradamente, es solo una parte muy pequeña de su verdadera dimensión. Pedro Sánchez es un radical, es un ultra, es un tipo ultra. Tenemos de presidente ahora en funciones, pero si Dios no lo remedia, de nuevo, con plenas funciones, a un tipo que es un ultra. Él sí que es un radical, él sí que es un extremista. Vamos a ver, Sánchez promueve, por supuesto, el culto al líder, a su persona. Identifica a los adversarios como enemigo del pueblo. Marca a los disidentes como si fueran reses. Desprecia la iniciativa privada y promueve la dependencia del Politburó, el Politburó socialista. Por cierto, lo dijo descaradamente Paco López, este personaje siniestro, pero que es el altavoz ahora mismo de Pedro Sánchez. Que el otro día estaban decidiendo en el comité, en el Politburó socialista, el destino de nuestro país. Es decir, directamente, ya sin tener que pasar por el Parlamento, sin tener que someterse a ningún tipo de control democrático, ellos en su propio comité deciden el futuro de España. Y lo ha dicho con toda la cara Patxi López, por si no nos enteramos. Ya ni siquiera tienen que pisar el Parlamento. Ellos deciden en su comité socialista, en su comité coreano, donde ahí, cuando Pedro Sánchez anuncia que por el bien, en nombre de España y por el bien de la convivencia entre españoles, va a aplicarnos la amnistía, va a imponernos la amnistía, a nosotros no nos va a aplicar nada, nos va a imponer la amnistía a los delincuentes. Todos aplaudiendo en pie en 0, y como en la más pura tradición norcoreana o soviética, nadie se atrevía a dejar de aplaudir, porque el que primero dejara de aplaudir posiblemente lo podrían depurar. Pues en ese comité norcoreano, soviético, autoritario, dictatorial, de un partido, que es, en ese comité anuncia lo que va a hacer el Parlamento. Es decir, anuncia lo que ya ha hecho. El Parlamento irá a decir, a hechos consumados, esto es lo que hay. Punto en boca. Politburó puro, al más puro estilo soviético. Y esto no solo es oportunismo, esto no es solo ser un villano de novela, como le gustaría a Pérez Reverte. Esto es ser un político radical, ultra. Y con este tipo nos tenemos que jugar. El todo por el todo. A ver si nos vamos enterando. A ver si yo creo que ya podemos ir enterándonos de quién es el personaje, lo que representa y lo que defiende. Él va a ir a un cambio de régimen, porque le conviene, por supuesto, para ser presidente, pero él quiere ser presidente no solo para que le digan lo guapo que es, que también, y lo mucho poder que tienes, amigo. Está ahí y quiere eso, porque quiere convertir España en una cosa distinta de lo que era. Quiere convertir España en un país, en una sociedad sometida a un politburó. Progresista, entre comillas. Reaccionario, porque Sánchez, al contrario, por ejemplo, que Brezhnev, el autócrata soviético, cuyo inmovilismo durante 18 años fue el responsable último del colapso de la Unión Soviética, pero digo que al contrario que Brezhnev, Pedro Sánchez, que es otro autócrata
con tintes muy soviéticos, no es un inmovilista, no. Es un reaccionario. Y los reaccionarios no se quedan quietos, avanzan. Avanzan siempre, pero ¿hacia dónde avanzan? Hacia atrás. Nos llevan al pasado, nos retrotraen al pasado. Van a un lugar, nos llevan a un lugar donde nosotros, los españoles, vamos a dejar de tener cualquier tipo de soberanía sobre nuestras propias vidas y sobre nuestro propio país. Es un regreso al pasado, un regreso básicamente a una nueva dictadura. Una dictadura, un franquismo, pero un franquismo, desde luego, agravado de forma extraordinaria. Hay que entender quién es Pedro Sánchez. Es que urge entender quién es Pedro Sánchez. Y contra cualquier idea fatalista, porque ahora lo de la amnistía, si no ocurre nada muy extraordinario, va a llevarse adelante, la va a llevar adelante, caiga quien caiga, verá la manera de que esto fructifique, porque en principio no creo que le interese ir a elecciones anticipadas, aunque con él nunca se sabe. Seguramente si tuviera alguna información de que el coste político al final no le va a compensar y que en unas elecciones anticipadas puede tener mejores oportunidades, no quepa ninguna duda a nadie que este tío va a elecciones. De un día para otro anuncia que vamos a elecciones. Y no hay que descartar nada. Pero en principio él ya ha dicho por dónde va a ir. No tiene remedio, esto ya ahora mismo no tiene solución. Ahora mismo se podía haber evitado con las elecciones pasadas, si hubiesen salido otros resultados, pero estas elecciones salieron mal. Salieron mal, ¿por qué? Por más que diga Alberto Núñez Feijóo que ha ganado, no ha ganado. No ha ganado. ¿Por qué? La suma de votos del Partido Socialista y todos los reaccionarios ultraizquierdistas y ultraderechistas, supremacistas, comunistas, son 1,5 millones más de votos que lo que pudiera sumar o lo que suma el Partido Popular y Vox. Esa es la realidad. O sea, no has ganado, Alberto. No has ganado, has perdido. Que seas el partido más votado no sirve de nada cuando luego hay que hacer números. Y cuando se hacen los números resulta que has perdido. Esa es la realidad. Y ahora esto no tiene remedio, no lo podemos parar. Pero eso no quita que lo primero, tomemos conciencia de que tenemos un eufemista violento en el poder. Ahora mismo en funciones, pero posiblemente como presidente con plenos poderes, que son muchos en España, para los próximos 4 años, con lo que ello significa. Pero bueno, no hay que ser fatalistas, no hay que bajar los brazos y decir, ya está, bueno, no hay nada que hacer. No, no. Deberíamos aprender la lección. Y la lección es que no queda más remedio. Y lo digo al Partido Popular, se lo digo también a Vox. Y a todos aquellos que no quieran formar parte de ese bloque progresista, de progreso. Es decir, ese bloque reaccionario y extremo no sé qué. Que hay que unirse. Que hay que unirse. Que ya está bien de porfiar. Que así nos va muy mal. Que no será un plato de buen gusto tener que estar en comandita con otros que, bueno, pues que tampoco nos quieren mucho. Chico, es lo que hay. Deberíamos tomar ejemplo de que Meloni en Italia ha sido capaz de unir no 2 derechas. Yo a mí eso de hablar de derechas en plural no me gusta, pero bueno, para que nos entendamos. No ha tenido que unir solo a un PP y a un Vox, es que ha tenido que unir mucho más que eso. Mucho más que eso. Pero Italia se iba por el sumidero y al final, pues una señora como Meloni entendía que o se unían o ocurría lo que ha ocurrido aquí en España. Ellos se han unido, han sido capaces de hacer de tripas corazón. Entonces yo pido, porque es la única vía es que empecemos a unirnos, que nos unamos ya, empecemos a construir una verdadera alternativa, con unos puntos en común que son muy importantes, porque no solo consiste en enfrentarse a Pedro Sánchez, no solo esto va de derogar el sanchismo, no.
No cometamos el mismo error. Va de crear y de promover y proyectar una verdadera alternativa, por la que hay que empezar a trabajar desde ya. Para ver, cuando llegue el momento, no sabemos cómo ni cuándo, puede ser mañana mismo, puede ser dentro de 4 años, puede ser dentro de 2, eso no importa. Lo que importa es ponerse manos a la obra. Y ya está bien. A ver si en el Partido Popular entienden que o nos unimos o que si espera fagocitar a Vox como ha fagocitado a Ciudadanos, o eso parece. En ese ínterin, hasta que consigan hacer esa digestión, si es que lo consiguen, esto se va al garete. Y no sé sobre qué piensan gobernar si llegara el caso. Sobre alguna provincia. No lo sé. Esto es muy importante. Yo creo que desde Disidentia es el mensaje que debemos lanzar, que hay que cooperar, que hay que establecer alianzas y que esas alianzas no solo tienen que lanzar el mensaje vamos contra esto, sino que vamos a favor de esto, que tienen que estar articuladas, que tienen que convencer a una mayoría suficiente de españoles, aquellos que despistadamente han votado, por decirlo de alguna manera, y que seguramente igual con otros discursos no habrían vuelto a dar su confianza a Pedro Sánchez o a alguno de esos partidos que hay por ahí perdidos. Si lo hubiésemos hecho de esa manera, de crear algo, un verdadero mensaje de, vamos a decirlo inocentemente, de ilusión, pero de convencimiento de que no tenemos por qué seguir por este camino, que podemos estar mucho mejor de lo que estamos y desde luego de lo que vamos a estar, que nada es irremediable, que se pueden hacer las cosas mejor. Ese es el mensaje que hay que lanzar, amigos. Y eso es lo único que puede parar esta deriva. La unidad, la cooperación, hacer de tripas corazón. Ya está bien de porfiar por el partidito. Demuestra muy poca lealtad a los españoles ese tipo de actitudes. Un egoísmo que hace desconfiar muchísimo de un partido como el Partido Popular. Porque la sensación que traslada es que van a por lo suyo y lo demás que le den. Que solo van, esto sí, como puros oportunistas sin ideología. Al contrario que Sánchez tiene ideología. Que es lo que intento explicar en este vídeo. Que Sánchez tiene ideología, que la tiene, que será más o menos canónica o no, más o menos organizada o no, más o menos formal o no, pero la tiene. Sánchez tiene ideología. Es un tipo que va contra el régimen del 78. Que oiga, que no es lo mejor del mundo. Que yo soy una persona que ha escrito críticas muy aceradas contra el régimen del 78. Y no me retracto de ellas. Pero que comparado con lo que viene, vale la pena conservarlo, por lo menos. Mejor eso que lo que viene. Mejor eso que una dictadura, incluida la soviética. Mejor eso que este Pedro Sánchez con estos aliados. Luego, si conseguimos hacer la machada de conservar ese régimen, y conseguimos la machada de reconducir la situación, ya veremos si tenemos que hacer reformas. Luego ya entraremos en el debate de qué reformas son las convenientes, de cuáles son convenientes y cuáles no. Pero hay que unirse, hay que cooperar, porque ellos están unidos. Ellos sí están unidos, con distintos intereses, pero están unidos, están cooperando. Por eso ganan. Los otros pierden porque están divididos, porque no son capaces de entender que en estos momentos ya no es una cuestión de partido. Que sí, que por supuesto que tú puedes tener principal interés por tu partidito, por tus canonjías, tu poder territorial, tu reparto de clientelismo, lo que sea, no me importa una higa. Por supuesto que lo tienen, por supuesto, pero es el momento de anteponer
otras cuestiones mucho más importantes. Ah, que sí, que no son tan interesantes, quizá, ya lo sé, pero es que si no se hace eso, no va a haber nada interesante por lo que pelear. No va a haber mucho que repartir, queridos amigos del PP. Y a Vox le digo poco más o menos lo mismo. Es un momento crítico, un momento tremendo en el que estamos viviendo. Y estamos en manos de un radical. Y la única manera es sentarse y establecer una alianza. Ah, sí, que tú piensas, no, que ahora ya me van a identificar con la extrema derecha y me van a dar leña por todos los lados. Pues chico, te la están dando ya. Te la están dando ya. No creo que te puedan dar más. Se están dando al pelo. Entonces, si la cuestión es controlar daños, pues oye, los daños ya están hechos. Y os van a hacer más daño. A ver si entendemos que la gente no va a votar al PP por ser el PP, ni va a votar a Vox por ser Vox. A los partidos la gente los va a votar por lo que propongan y su capacidad de cooperación, su capacidad de ilusión y su credibilidad, ser creíbles, su capacidad de trabajo, de estudio de los problemas, de ir a cometer los problemas, del mensaje que pueden lanzar, fundamentado. Y eso es lo que el pueblo español va a mirar. Y mira, por eso se han perdido las elecciones. Porque todo eso que yo digo que es necesario, y que cualquier persona con sentido común puede entender que es necesario, no se ha puesto sobre la mesa. Y por eso muchas personas incluso se han abstenido de votar a una u otra opción de la derecha. Y por eso algunas personas han dicho, bueno, por dentro de lo malo, pues voto a Pedro Sánchez. No sé, algo dará. Equivocadamente. Lo estamos viendo ya. Y no se me ocurre nada más que decir, pero por favor, lo pido desde aquí y lo pedimos desde Disidencia. Hay que cooperar. El roto y el agujero que nos va a hacer la amnistía si sale adelante ya no va a tener remedio seguramente. Porque ahora mismo no lo podemos parar. Salvo que la gente decida echarse a la calle y entonces esto acabe como el Rosario de la Aurora. Pero eso no se puede parar. Pero sí se puede trabajar para recuperar nuestro país, desde ya. Para tener un plan, para tener una unidad, para sumar fuerzas, sumar voluntades y llegar a unos puntos concretos de acuerdo para poder lanzar un mensaje a los españoles con el que revertir la situación. Nada más, esto es lo que tenía que decir. Muchísimas gracias por su atención, pero recuerden, Sánchez no es simplemente un villano, tiene una ideología, de aquella manera, menos canónica, menos formal o menos reconocible para algunos, pero no les quepa ninguna duda que la tiene. Y frente a eso, solo vale la política de verdad, la cooperación, el trabajo y el proporcionar a los españoles un horizonte diferente, creíble. Muchísimas gracias, un saludo y les deseo una semana lo más llevadera posible.